Hola, hola. ¿Cómo amanecen hoy? Aquí en Bogotá está haciendo una mañana soleada y yo estoy feliz porque pues aunque el estado de ánimo no lo debiera dictar eh, el sol o la lluvia, a mí sí me ayuda muchísimo que esté soleado. No sé si a ustedes también. Eh, pero bueno, hoy tenemos un live a una hora inusual porque mi invitada está en Países Bajos y aunque ella se ofreció a trasnochar, a mí no me gusta hacer trasnochar a las personas y le dije que ensayáramos con esta hora a ver cómo nos iba. Igual va a quedar grabado para las personas que no se puedan conectar y voy a darle invitación a María Juliana. Caleña, eh, Sardinita, nació en 1985, estudió comunicación social en Cali y se ha dedicado a las comunicaciones muchísimo tiempo y su interés está en la lectura, la escritura, los temas de desarrollo personal y, y espiritual y ha trabajado como estratega de comunicaciones en muchas empresas. A ver si ahora sí nos funciona, Juli. Gracias, Mafe. Una dupla poderosa. Sí, con Juli hemos hablado algunas veces. Juli, no sé por qué no me funciona. Sí te estoy aceptando, pero no sé qué pasa. Jojo, no sé por qué no puedes unirte. Ay, Dios. Ya. Hola, hola. Sí. Ahora sí. ¿Cómo estás? Bien, ¿Cómo ¿y te tú? va? Muy bien, gracias. ¿Cómo te ha ido? ¿Qué Todo tal súper. todo por allá? Todo súper. Como te contaba, el clima acá también mejoró. Ay, qué Y bueno. como estabas diciendo, no debería depender nuestro estado de ánimo, pero ay, qué felicidad. Ay, que ayuda mucho. Claro, Ayuda. yo a veces los días grises y lluviosos, yo digo, bueno, qué rico también si uno puede estar en casita leyendo, Sí, pues es buena oportunidad, pero sí, a mí la verdad, un día soleado, despejado, me cambia totalmente. total. Es Eso una me delicia. pasó ayer y hoy. O sea que bueno, ahí conectadas. Qué Gracias delicia. por la presentación. Yo muy honrada de estar en este espacio, muy contenta de estar contigo de nuevo, porque ya hemos estado en varios espacios juntas. Ya hemos estado en varios espacios. Yo acá tengo tu libro, Un lugar en Ah, el mundo. yo lo tengo en mi Eh, casita. sí, se te quedó. No lo traje porque ya me lo leí. Y La soledad elegida, para que hablemos de ambos temas que me parece una dupla poderosa también, así como dice Mafe que nosotras somos una dupla poderosa, la Muy lindo. soledad y la salud mental, qué dupla poderosa. Entonces, no sé, mira, yo estaba pensando mucho, muchas veces no sabemos qué es la soledad en realidad, ¿no? Mm, Y la soledad es ese sentimiento de desamparo, de angustia, que da el sentir que no tenemos a nadie, absolutamente a nadie con quien contar. Podemos estar rodeados de personas, podemos estar sí, viviendo con nuestra familia, con nuestra pareja, con nuestros hijos. Podemos, se supone que tener 1 millón de amigos y nos sí, sentimos inmensamente solos. Entonces es a esa soledad a la que yo me refiero cuando uno dice me siento solo, que es muy diferente a estar solo, ¿sí? total. Uno puede elegir irse a una montaña solitario y pasar totalmente feliz, completo, conectado con uno mismo, con algo más allá de uno mismo, con su entorno, o puede estar rodeado de muchísimas personas
y no estar conectado ni con nadie ni con uno mismo. Entonces, el sentimiento de soledad es un sentimiento de desconexión. De acuerdo. Y me parece que es el caldo de cultivo, no solo me parece, hay muchos estudios que lo indican, que es el caldo de cultivo para desarrollar problemas de salud mental, ¿sí? Y llegar a un vacío existencial, Sí, a perder el sentido vital. de acuerdo. Y que en esa desconexión justamente ya no es una soledad elegida, como tú mismo lo pones en tu libro, o gestionada por uno mismo, sino que ya es por las circunstancias, así esté rodeada de personas, ese sentir solo, me siento solo, a la diferencia de estar solo que tú haces, ¿no? Exactamente. Y además esa soledad hace que uno se aísle y que no exprese sus emociones, que no exprese qué es lo que está sintiendo y que poco a poco vaya llegando a situaciones en las que ya realmente no puede manejar eso. Muchas veces uno tiene algún tipo de sufrimiento, algún tipo de dificultad, algún tipo de adversidad, todos las tenemos. Y hay a veces como dos caminos que se toman muy fácilmente. Uno es no hacerle caso, ¿sí? O sea, tengo este sufrimiento, no lo hablo, lo dejo ahí, lo voy como barriendo debajo del tapete, sigo con mi vida, con la rutina, me lleno de más trabajo, me lleno de más, si tengo un minutico en el que no esté trabajando o no esté haciendo algo, pues las redes son maravillosas para Dopamina. evadirme, ¿sí? O la otra cosa también es, eh, pues simplemente me enconcho y no digo absolutamente nada, ¿sí? Tampoco hago nada y van aflorando una cantidad de sentimientos que no se expresan, que no tienen como un tránsito adecuado y es muy peligroso, ¿cierto? No sé tú qué quieras decir acerca de tu libro, de tu experiencia vital y todo eso con relación a todo esto. Sí, en mi experiencia, yo siento que he experimentado las dos soledades y yo creería que todos. Ujú, Y con respecto a los temas de salud mental y a mi historia, creo que ambas cosas, mi historia y el tema de la soledad también va muy de la mano, porque el expresar, por ejemplo, que estamos solos o que, perdón, que nos sentimos solos, yo creería que es igual de estigmatizado a decir, por ejemplo, en mi caso, mi mamá se suicidó, o yo estoy teniendo problemas de ansiedad y depresión, o tengo, sí, este secreto que tiene que ver con salud mental en mi familia, y ese es el temor que tenemos. Y esa estigmatización hace que tengamos un temor a expresarnos, como decías ahorita, y una vergüenza, ujú. ¿no? Entonces, ese miedo, temor, vergüenza de expresarnos, pues termina en lo que comentabas, que es este aislamiento, en donde prefiero no decir nada, aquí no pasa nada. Acabo de leer un post en LinkedIn que alguien lo estaba asociando, y ahorita hablamos de eso, al trabajo y el burnout, porque es que hay un montón de temas asociados, en donde la persona decía, no, solo muy ocupado, pero estoy bien, ¿no? Entonces, claro, como tenemos este estigma, yo creo que también hay un estigma de decir, me siento solo, y cuántos hemos podido hacerlo con tranquilidad y sin sentirnos juzgados a nuestros familiares, a nuestros amigos, ¿no? Como no todos los lugares son seguros o para todos, no todos los espacios se sienten seguros. Como tú misma decías, hay gente que puede tener una familia enorme y siente un vacío, una soledad y ese vacío existencial, pues muy fuerte, ¿no? Entonces creo que eso de no expresarnos tiene que ver de nuevo con la estigmatización en nuestra cultura. Claro, y es que los temas de salud mental, digamos que hasta ahorita estamos hablando, y a mí me parece que además de todo estamos empezando a hablar y también hay cositas, ¿no? O sea, está bien hoy en día decir me siento deprimida. Está bien hoy en día decir me siento ansiosa, que hace unos años esas No, cosas eran signo de debilidad, si uno llegaba a decir eso en la empresa, pues
a ver, no estás bien para, o sea, ¿qué te pasa? Eres una persona débil, no tienes las competencias para estar aquí en esta empresa. Pero digamos que ahorita se habla de esas dos cosas con un poquitín más de tranquilidad y digo yo, cuando es así como medio incipiente, ¿no? Sí, O sea, cuando es todavía socialmente aceptable decir estoy ansiosa. O sea, porque si tú tienes realmente un cuadro de ansiedad, ese ya no se habla porque pues ese ya es incapacitante. qué ¿Sí? bueno que Entonces, haces la diferencia. exacto, estamos empezando a hablar un poquito más de salud mental y ya hay cositas que se nos permiten. ¿Sí? Entonces, una pequeña depresión, no aquella que me tiene en cama durante 3 meses. Ojo, en cama durante 3 meses. Confundimos el estar tristes con decir estoy deprimido y resulta que puede ser una tristeza, de pronto una tristeza profunda. Pero ya cuando realmente hay un problema de salud mental, todavía hay mucho estigma, o sea, como mucho estigma, mucho juicio, ni qué hablar del suicidio. O sea, es una cosa que se escribe ya en redes sociales, pero realmente que alguien lo hable libremente me parece que todavía está estigmatizado, todavía se condena, se enjuicia a la persona que toma la decisión y a la familia que la sufre, ¿sí? Absolutamente. Entonces, no sé tú cómo lo vives ya hoy en día y cómo, digamos, lo alcanzaron a vivir tu hermana y tú hace unos años, cómo la familia y los amigos las afectaron, porque pues cuando pasó todo, ustedes eran unas niñas muy chiquitas, pero no tan chiquitas, como digo yo, o sea, eran chiquitas, pero Total. pues uno a los 9 años ya está prepuber, mejor dicho, es una edad difícil. Muy difícil. Sí, y eso hace 31 años. Si hablamos de un tabú ahora, bueno, tú dices, ahorita ya hablamos más, ya se puede hablar, pero me gusta que hiciste la diferencia. Una cosa es decir ansiedad o depresión y otra cosa es decir tengo un tema diagnosticado o estoy incapacitado, incapacitada, ¿no? Me encanta que hiciste la diferencia porque ahí es ya donde otra vez como sociedad nos incomodamos y no nos gusta la incomodidad. Uh -huh, Entonces, hace 31 años, pues este tema era, empezando porque hasta solo la muerte era tabú. uh O -huh, sea, hasta cuando la gente se moría de otra cosa, también, digamos que se pasaban por los ritos culturales, pero poco se hablaba ya de lo que había pasado, como que lo que no parece ser tan bonito no se habla. uh -huh. De hecho, yo tengo una conferencia que es basada en el libro y hay un slide de la conferencia, una diapositiva que se llama así, de eso no se habla. Y es justo donde yo digo que más allá del hecho del suicidio, de lo que pasó o de lo que le pasaba a la persona, en este caso a mi mamá, es cómo lo gestionas, cómo hablas de eso. Y era que no se hablaba, o sea, No se era acaba. como esto no pasó. Y yo me acuerdo que ni siquiera, muchas personas ni siquiera hablaban de mi mamá. O sea, es como si la persona no hubiera tenido una vida antes en donde hizo un montón de cosas y simplemente esa fue la manera pues de trascender a la otra dimensión o como lo queramos llamar según las creencias de cada uno, pero era como si esa forma condenara tanto a la persona como a la familia, ¿no? Uh -huh, Y es ahí donde yo me empiezo a contar esa historia, que yo creo que todos son narrativas, no es tanto lo que nos pasa, sino cómo nos contamos esa historia y yo digo que a mí me afectó más esa narrativa que el solo hecho, ¿no? claro. Y eso que con mi hermana teníamos un buen interlocutor, que era nuestro papá, que fue un papá muy pendiente, pero la cultura es demasiado fuerte. La Es que cultura yo me imagino, o sea, leyendo tu libro y pues conociendo un poquito más de tu historia, yo me imagino que tu mamá ni siquiera habló con su pareja, con tu papá, acerca de lo que le estaba pasando. O sea, como que nadie tenía ni idea y fue una sorpresa total. Y digo yo, ahí es donde está esa soledad tan terrible, ¿sí? De una persona que no puede ni siquiera hablar con los demás y decir, mire, estoy tan mal que realmente ya no quiero seguir, quiero dejar de sufrir, pues porque en realidad de eso se trata tomar esa decisión, ¿no? No es tanto como de querer morirse, sino de querer de dejar de sufrir. Entonces, pero si tú no tienes con quién, si tú no, si es tan tabú el tema de la salud mental que tú no le puedes decir a nadie porque pues, o sea, uno tiene que ser la mamá
perfecta, la esposa perfecta, la trabajadora perfecta. Y a mí me parece que eso no ha cambiado un ápice. O sea, las personas que no rinden absolutamente en todo serán calificadas de enfermas. ¿Sí? Como que si uno, si no, si eso no fuera parte del ser humano, si somos seres humanos que sentimos y que tenemos emociones y que tenemos un sentido de vida y que podemos definir nuestro propósito y elegir la actitud de nuestra vida y todo eso, ¿por qué no podemos estar mal? Me ¿Sí? encanta, sí, total, me encanta que toques el tema como del hacer, 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 hacer y ser perfecto, perfectas y perfecto. En el libro lo toco como más desde el lado femenino, porque pues Ujú, digamos que a través de mi experiencia fue con mi mamá, que la veía, mamá, hacelo todo, y obviamente pues yo era pequeña, pero lo que tú dices, ni tan pequeña, en donde uno ujú, absorbe todo. Y luego con lo que me iba contando mi papá, pues yo iba atando caos. Y es que yo claro. la veía haciendo absolutamente todo y siendo la más perfecta en todo. Y es justo una pregunta que yo también hago, ¿en qué momento las mujeres pensamos que teníamos que ser tan perfectas? Y somos una cultura de, sí, de la autoperfección o de ponernos unas metas que al final son, pues, ¿para qué? ¿No? Ujú, Y yo no sé, esto también lo quisiera enlazar un poquito con, con ese tema de la hiperproductividad, ujú, ¿no? Que ha empezado a cambiar, ¿no? Con los temas de bienestar, ujú. pero todavía mucha gente se jacta como de, no, no dormí anoche trabajando y nos quedamos haciendo la presentación y no sé, y luego tampoco dormí porque se enfermó mi hijo y entonces como que justificamos y justificamos el hacer y hacer, hacer. Ujú. Y lo que dice, se sigue viendo mal el que no hace, el que no Claro, produce. aunque digamos que está empezando a cambiar, pero se sigue viendo mal. Es lo mismo que si tú, o sea, aunque los hombres están empezando a hablar más acerca de sus emociones, todavía los hombres no pueden dar muestras de, o sea, yo no me imagino a un hombre, un ejecutivo medio diciéndole a su jefe, mire, es que estoy deprimido y no puedo venir 2 meses a trabajar. No me lo Y, imagino, o sea, y, es la, y en hombres la tasa es más alta de es más suicidio. alta. Pero claro, pueden hablar menos. Al menos nosotros estamos acá en este live hablándolo y Exacto. Y diciendo. levantamos más la mano, pedimos ayuda. Exacto. Los hombres están en una situación en donde es tanto el estigma que es todo hacia adentro y ya pueden explotar y por eso la tasa de suicidio es mucho más alta. Sí. Yo no sé si alguien de los que están unidos tiene alguna pregunta. Hagan sus preguntas. Eh, Me gustaría pues que aprovechen acá que está María Juliana y hagan sus preguntas. Yo no sé tú qué opinas. A mí me parece también que en este mundo de las redes sí estamos oyendo mucho hablar de esto, pero es de una manera superficial. ¿Sí? Como Ujú. que ahora todo el mundo quiere decir acerca de Sí, la ansiedad, la depresión, sí, como hablar de las cosas con un post bonito, ¿sí? sí, O con un post impactante, porque ahora también hablan de cosas, o sea, la gente dice, amanecí, terrible, y sí. ya creen que con eso es hablar de salud mental, y eso no es hablar de salud mental. Yo creo que hay unos espacios adecuados para hacerlo, ¿sí? Y que uno debe buscar esos espacios adecuados y no creer que porque le preguntó a ChatGPT que si como se levantó el día de hoy, eso significa que está deprimido o no, y que ChatGPT le dé unos tipsitos para que haga ese día, ya quedó chuleado el tema. Sí, total. Yo creo que las redes definitivamente son un arma de doble filo Sí. y que depende cómo las usemos, ¿no? Ujú, Ahora, con la información que hay ahora versus hace 31 años, yo digo, bueno, siquiera ahora hay más información, pero nos pasamos como al otro lado, ujú, ¿no? Porque antes como que buscábamos los libros, los profesionales, pero estaba al alcance de menos personas, ahora está al alcance de más personas. Todos somos reporteros, todos somos periodistas, todos somos autoridad, sí, ¿cierto? El que quiera se vuelve autoridad como sea y eso pues también es peligroso. Entonces, yo ujú, digamos que agradezco por un lado que haya más información ahora, pero lo que tú dices, tenemos que ver qué estamos consumiendo, en dónde, cómo, a través de quién, eh, y lo que tú dices, con qué profundidad y con qué tanta seriedad y en qué espacios. ujú. Claro, ¿y en qué espacios? Yo creo que yo, por ejemplo, a mí me parece que
uno tiene que ser muy consciente cuando, por ejemplo, en mi caso, yo no soy psicóloga, yo soy coach. Ujú. Eh, yo no tengo la capacidad de atender a una persona que realmente está deprimida, ¿sí? Total. Yo entiendo que mi labor es de prevención, ¿sí? Es de ayudarle a las personas a tener algunos hábitos de vida, algunos hábitos para hablar de sus emociones, algunas como herramientas para autoconocerse mejor, para transitar sus cosas un poco mejor, pero yo no puedo atender a una persona que tiene un problema de salud mental. Y uno tiene que ser consciente de eso, ¿sí? Y poderle decir a la persona, mira, yo no te puedo atender, te recomiendo que vayas donde esta otra persona. Por supuesto que también entiendo que nuestro sistema de salud está muy atrasado en Ujú. todos estos temas de salud mental y para las personas es muy difícil acceder a un psicólogo o a un psiquiatra, ¿sí? O sea, si las citas pues para medicina general están a 4 meses, pues imagínate hasta que uno logre llegar a un psicólogo. No, total. Pero sí creo que hay una responsabilidad de las personas, sobre todo las que estamos poniendo cosas en las redes, de orientar a estas personas que necesitan algún tipo de ayuda. Me gusta muchísimo lo que traes a colación y el tema de la responsabilidad. Yo estoy estudiando terapia Gestalt con la Escuela Gestalt Bogotá y apenas me gradué el primer año y esa era una justo de mis preguntas, ¿no? Como, Ujú. ¿cómo acompañas a alguien? Yo no soy psicóloga, por más que haya hecho mil cosas apasionada del tema, y yo les planteaba esto pues a los profesionales de la escuela, que tú igual puedes graduarte como terapeuta Gestalt, pero no lo vas a abordar desde la psicología tradicional. Entonces, justo eso. Comentábamos como yo, por ejemplo, cuando me gradúe, tampoco podría atender una persona que está con tendencias suicidas, ¿no? Entonces, Ujú. ¿hasta qué punto tú a la persona que está del otro lado le vas a aclarar cuál es tu acompañamiento, de qué tipo es el acompañamiento y qué herramientas puedes brindar? Y Claro. yo creo que con ojalá todos en estas redes y en todo este exceso de información, pues tuvieran como esa responsabilidad y esa honestidad con la persona que está del otro lado, quizás sufriendo y sin saber cómo por dónde Por agarrar, dónde ¿no? ir. Y hay Por dónde. muchísimas terapias que son alternativas que yo creo que son buenas herramientas. Son Sí. herramientas para uno blindarse un poquito de caer muy profundo. Acá Laura Ríos nos dice, siento que en las empresas, aunque se habla de salud mental, sigue siendo estigmatizado. La diversidad y la inclusión debería abarcar personas con dificultades emocionales. A veces un trabajo salva, pero muchas veces son rechazadas y despedidas. ¿Qué piensan de esto? Sí, totalmente. O sea, nosotros hablamos mucho de diversidad y de inclusión, pero nos falta, o sea, años luz, entender ese tipo de cosas. Eh, eh, es que, mira, el otro día estaba yo hablando con una persona que me decía, ay, lo que pasa es que ahora todo el mundo anda deprimido y todo el mundo está ansioso. Y esa es la excusa para no ir a trabajar. Y acá, mira, Bea Ordóñez nos dice, ¿qué pasa cuando el psicólogo te dice esto es una disculpa? Ok. Sí, entonces yo digo, estamos empezando, estamos en pañales, empezando un poquito a hablar de los temas de salud mental. Me parece que se tratan de una manera muy superficial, ¿sí? Me parece que todavía nos falta realmente adentrarnos más en lo que sucede en el tema en el tema del cerebro humano, de las emociones, de todo lo que uno puede estar viviendo en un momento dado para darle la validez que merece y también como somos analfabetas emocionales. Sí. ¿Cómo no vamos a ser analfabetas en temas de salud mental? Entonces, yo creo que hay que empezar desde la educación más temprana con todo el tema de emociones, de cómo se sienten, de contactar con ellas, de que eso sea importante, de que no se le quite la importancia a todos estos temas, para que también las personas entiendan que no siempre estamos ansiosos, no siempre estamos deprimidos, ¿sí? Que hay términos para cada cosa.
y así no se trivialicen los temas, porque los temas de salud mental son muy importantes. Total, sí, de acuerdo y quiero volver a enlazarlo con el comentario de Laura y contarles ahí un poquito mi experiencia, porque parte de lo que hago ahorita como asesora y consultora, que era trabajo como independiente, es ir a las empresas justo con mi historia, que es como la charla de que se llama Buscando mi lugar en el mundo, acompañada de un taller de salud mental. Y les podría decir que tú ya, o sea, tú ya lo dijiste, estamos arrancando. Ujú. Porque, ¿qué pasó cuando yo recién empecé a contarle esto a otras personas que tenían consultoría o algunas empresas? Un par de personas sí me dijeron como, ay, Juli, lo siento, pero no vas a tener mercado para esto. O sea, me lo dijeron así. Y Ujú. yo como, listo, todo bien. Este es mi llamado, mi nuevo propósito de vida que surge del libro, que ha traído tantas cosas. Me lo dijeron y yo listo, o sea, yo estoy es como revisando, experimentando, pero este es el mensaje que yo quiero enviar. Y miren que sí, hay empresas, no les voy a decir que he tenido 500 talleres o 500 charlas en las compañías, pero sí, sí. O sea, hay varias empresas a las que ya el tema las está movilizando y tienen la valentía, diría yo, de ponerlo en su agenda y sacar 2 horas para un taller en donde yo cuento la historia personal y luego hacemos ejercicios y hablamos de salud mental. Ahora, ¿cuál es el reto de siempre? Es que eso no se quede en 2 horas, Ujú. que es lo que pasa, ¿no? Con todas las capacitaciones, eso es lo que pasa pues, convencionalmente en todas las organizaciones, pero yo digo que al menos que un director, que un CEO, que un coordinador lo ponga en la agenda ya y que la gente escuche esta historia y comparta cosas. Hay de todos los grupos, ¿no? Los que comparten, los que no comparten, los que les da miedo, los que son más vulnerables. Hay de todo, pero yo siento Ujú. esperanza, es lo que quiero Ujú. decir. Esperanza de que en las organizaciones se está empezando a mover un poco más y que no se quede solo en las redes o en nuestros eventos, sino Ujú. que trascienda a los lugares que de verdad están generando burnout, que están generando crisis ansiosas, que están generando que la gente renuncie. Ujú. A veces son crisis tan grandes que es como que ya el trabajo te sobrepasa. Claro, yo pienso que es súper importante hablar de eso. Estaba yo pensando en tantas personas que se sienten solas y solos con sus temas de salud mental en la empresa, en la casa, mujeres que el nido vacío, se van los hijos y se quedan como sin piso y no tienen con quién hablar porque pues da pena, ¿sí? Como que, ay, es que tú solo eras mamá. Y entonces ahora como ya no están tus hijos, entonces ya no eres, ¿qué? ¿Nadie? ¿Nada? Vale. ¿Sí? Tantas personas en las empresas, no solamente a los trabajadores, sino a los ejecutivos. Yo pienso que un alto ejecutivo sufre mucho eso que se llama la soledad en la cima. Si esa persona no está consciente de lo que le está pasando, mucho menos va a estar consciente de lo que le puede estar pasando a sus colaboradores, ¿cierto? Es importantísimo que las personas no se sientan tan solas en todos esos temas de salud mental, sino que sepan que hay espacios que se pueden ir abriendo. ¿Quién más? Me Ah, parece. ¿Ah? los, no, perdón. ¿Estabas pensando en qué otro tipo de personas? Porque Sí. estaba leyendo justo sobre la crisis de soledad en Japón Ajá. y uno de los rasgos es este prototipo que dices, el ejecutivo que está en su vida de súper gerente. Ujú. Otro está como ese joven con rasgos de depresión aislado o metido en las redes sociales, en videojuegos, Ujú. ¿no? Que parece una crisis muy grande en Japón, pero yo diría En todo el que mundo. todo el mundo en todas partes. Sí, sí, tantos jóvenes que se están sintiendo tan solos y uno los ve todo el tiempo conectados. Inclusive a mí el otro día me invitaron a dar una charla en una universidad acá y, y yo veía como los grupitos, ¿no? Están siempre en grupos, pero todos están en el celular. Y de hecho muchas veces están hablando entre ellos, pero por el celular, por el chat del celular. Entonces están perdiendo esa conexión personal que es la que hace que tú no te sientas solo, porque es que un chat, es que no sé cómo mira, la conexión cerebro-mano cuando tú estás escribiendo, la conexión cerebro-lenguaje cuando estás hablando, la conexión
cerebro, lenguaje no verbal, cuando estás con otra persona, es muy diferente a un chat de WhatsApp. Ujú. Entonces tú puedes estar con tus amigos chateándote, ¿sí? Y sí, estás con ellos, pero no estás con ellos. No, Entonces ya no saben interpretar el lenguaje no verbal, terrible. las entonaciones que tenemos en la voz. No es lo mismo decirte hola Juli a decirte hola Juli. Sí, como que Todo el lenguaje, todo el todo el lenguaje. trabajo de comunicarse, que es infinito, pues que son muchas formas. Y entonces ese lenguaje chateado los está haciendo sentir muy solos. No tienen realmente con quién hablar de qué es lo que están sintiendo, de esa misma soledad que están sintiendo. Entonces es un tema que es preocupante y que, bueno, todos los temas siempre han sido preocupantes. Yo no digo que haya unas épocas más difíciles que otras. Hay muchas épocas que son difíciles para unas personas y para otras, pero este tema de la conexión instantánea digital nos tiene muy desconectados de nosotros mismos. No nos da espacio, aunque estamos viendo un montón de cosas, bueno, nosotras que estamos metidas y el algoritmo nos tiene en cosas de salud mental, muy bien, muy chévere, de desarrollo personal, pero no es lo mismo estar viéndola que estarla trabajando tú. Y está uno haciendo scroll todo el tiempo y está viendo todo, que tienes que autoconocerte y te dan un montón de herramientas y tú dices, ay, sí, qué chévere esta herramienta y esta otra, pero ¿y cuándo las aplicas? ¿Sí? Cuando se Las conecta herramientas realmente, sirven en ti. ¿Qué herramientas se te ocurren a ti, Juli? te iba a hacer la misma pregunta. Yo te cuento las mías que me han servido, Ujú, porque yo sola muchos años, otros años en pareja, o sea, está como que me parece chévere que la vida me ha permitido como explorar varios momentos de la vida y yo creo que hay que buscar conexión con personas y cosas y situaciones y hobbies que nos nutran realmente, o sea, que nutran realmente nuestro corazón. Yo te voy a decir que eh, después de que lancé el libro, me metí a un club del libro que ha sido para mí increíble. Eh, y yo siento que esos espacios hay que buscarlos de manera proactiva, saber ujú. que podemos tener espacios donde podemos compartir con otras personas cosas que nos gustan, donde sea un lugar seguro, donde podamos expresarnos. Y de verdad que a veces pensamos que no hay, pero sí hay. Y lo veo, por ejemplo, también mucho en los adultos mayores y lo admiro un montón. Ahorita que estoy acá en Holanda, yo siento que a veces que lo veo más, obviamente también es que la vida acá es un poco como más tranquila, pero es como que yo siempre he dicho como en mi próxima vida quiero ser un adulto mayor holandés, porque es como esa capacidad de seguir conectando, dando un paseo, saliendo, montando bicicleta por la naturaleza, ¿no? Entonces yo creo que de manera proactiva podemos buscar espacios que nos nutran, vivamos solos o acompañados, pero que nos den como esa alegría de lo que disfrutamos en el día a día. Y sobre todo esa conexión genuina, porque no Ujú, todos los son una conexión genuina. claro. Yo quiero hacerte una pregunta porque yo he visto, o sea, con la lectura de tu libro y a lo largo de lo que hemos conversado, a ver, todo lo que ocurrió con tu mamá, tú tenías 9 años Ujú. y tú has tenido años buenos y años menos buenos. Y después de escribir el libro también tuviste otro momento muy difícil, porque es que estos temas no son un hoy estoy bien y ¿cómo es? Hoy estoy mal y mañana estoy bien y se acabó todo y esto No, ya no, pasó. O no, sea, ya entendí que mi mamá se no. suicidó y esto es así y aquí yo ya estoy bien porque yo ya lo transité. ¿Cómo es para ti ese estar transitando después de 31 años de todo lo que sucedió y lo que has visto pues también en tu familia y todo? Sí, total. Ese es justo el final de mi charla, como no crean pues que entonces yo ya aprendí a vivir y le cogí el ritmo a la vida. No, esto es todos los días. Y qué bueno que pones el ejemplo. Y es claro, yo he tenido momentos de ir y venir, de estar con ansiedad, inclusive con depresión.
Posterior al libro, efectivamente, como yo también hice como un cambio de carrera, un salto en el que estoy todavía, entonces eso también trajo, ahorita que hablábamos de productividad, eso trajo también una cantidad de sentimientos, emociones, y lo que yo siempre respondo es que la vida es todos los días. O sea, todos los días tú te levantas con la decisión de ser protagonista o ser víctima. Ahora te puedes levantar como víctima. Ujú. Bueno, pues soy víctima hasta las 3 de la tarde. Perfecto. O sea, no, o sea, como que no soy perfecta y es válido y uno va a tener bueno, voy a hablar por mí y tengo detonadores que me llevan a esos lugares. Pero ¿cuál es la diferencia? Que ya tengo un nivel de conciencia para verlo desde afuera. Entonces está bien, porque este tema sigue, no es como ya superé todo y le regalo el libro. No, es todos los días como, este tema que tuve con mi pareja o con mi papá o con mi hermana me está detonando algo que me sucedió por la muerte de mi mamá y todos los días se te puede mostrar. Entonces yo diría, la actitud que yo tomo frente a eso que me pasa. Entonces, la Claro. decisión que yo tomo es, está bien que me pase, soy humana, lo sigo necesitando todos los días, pero la diferencia ahorita es el nivel de conciencia y la narrativa que yo elijo ponerle. Claro, y es que en los temas de salud mental, no, de desarrollo personal, es como una espiral, ¿no? O sea, uno va adquiriendo herramientas que le ayudan a poderse separar un poquito de la situación. Nosotros en logoterapia lo llamamos el autodistanciamiento. Ok, Lograr salir de mí misma para verme nuevamente en esa situación, que es lo que estás tú diciendo de hacer conciencia, de ser un poco más consciente, pero eso es exacto. a partir de que uno va adquiriendo esas herramientas de autoconocimiento, esas herramientas de autocuidado, de amor propio, eh, mejor dicho, de ser mi mejor pareja interna. Yo hablo un poquito en el libro de la soledad, es que si yo logro conectar conmigo misma, ¿sí? Es lo que significa es que yo logre decir, ok, yo soy mi mejor pareja para mí y a partir de ahí puedo salir y elegir qué tipo de vida quiero, con qué pareja quiero vivir ahora, ¿sí? Pero si yo no me conozco, siempre voy a estar viviendo desde una necesidad de llenar un vacío existencial, de llenar algo que me hace falta y no desde la abundancia de que yo sé quién soy, soy dueña de mi vida, conozco mis errores, mis aciertos, lo que tengo por mejorar y desde esa abundancia es que salgo al mundo a compartirme con el mundo, no, Me parece, no a llenar huequitos. me parece demasiado importante lo que estás diciendo ¿por qué? Porque digamos que yo hago mucho énfasis en el autoconocimiento y en el libro está como que eso fue lo que a mí me salvó o me va salvando. Y me encanta lo que dices porque si no nos conocemos, pues creemos que todas las herramientas nos sirven. Ujú, Y no va a ser así, lo que tú dices, solo hasta que nos conocemos y somos nuestra propia pareja y nos suprimos nuestras necesidades, pues al conocernos sabemos cuáles son esas necesidades. Entonces ujú. ahora sí salgo a ver si es el club de lectura, si es el club de tenis o es algo que yo hago yo solita en el parque, voy a hacer yoga, ¿no? Como que no es lo que tú dices, a tapar agujeros de pronto Ujú. con lo que hace mi amiga, la vecina, mi cuñada, porque no todos somos iguales y no todos necesitamos lo mismo. Claro, entonces es súper importante uno en esa unicidad conocerse uno mismo. Andrés nos dice muy buena su charla, felicitaciones. Gracias, Andrés. Gracias por Gracias. conectarte a estas horas de la mañana. También me parece súper importante es al uno lograr ir saliendo de uno mismo, o sea, cuando uno se queda mirándose el ombligo, se vuelve en modo víctima todo el tiempo y esto me pasa y esto me sucede y por qué no logro hacer las cosas diferente y por qué, sí, como que es una cosa que me quedo ahí. Cuando yo logro salir de ahí y logro verme en la situación, logro también ver el panorama a mi alrededor y logro conectar con otras personas y darme cuenta que todo el mundo tiene sufrimientos, Total. que los sufrimientos no son comparables, cada quien sufre cada quien carga su propia cruz, digo yo, pero que todos estamos ahí y que en la medida en que lo que yo he vivido ayude a otros,
Eso significa abrazar una causa, abrazar al otro y unirnos en nuestra humanidad compartida. Y ese unirnos en nuestra humanidad compartida nos sana a todos, porque si sanamos en conjunto, Me encanta. sanamos, pues tenemos más herramientas para sanar más fácil. Eso no significa igual, otra vez, que no vayamos a volver a caer. Todo es una espiral, vamos para arriba, para abajo, subimos otro poquito, pero siempre estamos avanzando. Nos salvamos todos los días. Me encanta lo que dices porque creo profundamente en el poder del grupo, en Ujú, el poder de compartir. Es una cosa muy grande como cambia cuando tú compartes tu historia, el otro comparte su historia y lo que tú dices, nos damos cuenta que todos pasamos por lo mismo. Es, ujú, el tema está en pasar ese umbral, ¿no? Que es lo que hablábamos de ahorita, sí. la pena, el miedo y la vergüenza, pero una vez se pasa, la sanación empieza a ser colectiva y se empieza a dar de manera grupal y muy bonita, solo pues como cuando nos expresamos. Ujú. Por ejemplo, no sé si dentro de estas herramientas nosotros también hablamos mucho desde la logoterapia en conectar con las huellas de sentido, con esas cosas que desde chiquitos nos han hecho sonreír. A ti, por ejemplo, ¿qué te hacía sonreír después de todo lo que pasó y qué te lograba como conectar con tu esencia, que Sí, luego ahorita hayas recordado y te haya ayudado? Yo leí un par de cosas en tu libro. me encanta, me encanta. Sí, los libros y las Ujú, historias, como de que desde chiquita como que me daba mucha emoción ir a la biblioteca de niños de mi colegio, era como súper emocionante. Y de ahí creo que tengo toda una historia con los libros, bueno, ujú, historia con las historias, entonces eso pues era algo que me hacía sonreír muchísimo. También eh, me gustó mucho como crecer en Cali, ¿no? ujú. Como el paisaje verde, el agua, las piscinas, las guerras de bombas de agua. El calorcito. Y fíjate, el calorcito, exacto. Y fíjate que eso también daba una conexión, Claro. porque por el clima se prestaba para conectarte con los vecinos, con los Ujú, amiguitos. Y ese entorno me ayudó mucho a mí, nos ayudó a mucho a mí y a mi hermana, que seguimos como en el entorno, por ejemplo, en un conjunto donde vivíamos. Y para los niños es muy importante la estabilidad, ¿no? Entonces, como que ujú, ese entorno de comunidad nos ayuda muchísimo. Y no era como planeado, era simplemente la forma en la que siguieron las cosas ujú. y fueron herramientas, pues herramientas no, fueron cosas que se dieron de manera natural que hicieron que lo que tú dices, volver a sonreír, volver a disfrutar y como que esa nube gris se Ujú. fuera como dilatando un poco. Sí, yo también me acuerdo, yo viví un tiempito en Bucaramanga y a mí el calorcito me hacía feliz, como que el poder estar en el jardín todo el día, Tal, salir del colegio, e ir a nadar en la piscina, en el club. tal cual, A tal mí cual, eso me encantaba, estar con los niños en el club, en la piscina, que eso no era tan fácil acá en Bogotá. Nosotros no. sí fuimos a Bucaramanga a vivir solo un tiempito, un par de años, pero siempre me acuerdo de esos, de ese par de años como algo bonito que me hacía sonreír. Entonces yo creo que por eso los días soleados para mí son bien importantes. Para mí también los libros, yo Sí, desde muy niña empecé a leer mucho. sí, verdad. eh, Era una Cuentos. niña muy solitaria Sí, y, y los libros eran como mi gran compañía. sí. Ahí eran todas las historias, las aventuras, todo eso. Yo podía pasar horas leyendo y todavía puedo pasar horas leyendo. Lo Antes sé. me toca es como el ejercicio de desprenderme un poquito. De Emily, no compres más libros, por favor. Sí, total. No compres más ni leas más, sino haz otras cosas. Sí, Claro, yo prefiero quedarme leyendo a salir a caminar, por ejemplo. Me claro. tocó tener perrita para poder salir todos los días, para que no Ay, le esa es pegue. una muy buena. Ay, qué bueno que traes eso. Ok. Me gustaría como que nos compartas. Te cuento, a mí me encantan las mascotas por circunstancias de la vida. No tengo hace muchos años. Cuéntame sobre eso, porque las mascotas son una gran compañía. Pues fíjate que cuando nosotras éramos chiquitas, yo también solo tengo una hermana, no teníamos mascotas. Alguna vez tuvimos un perrito un par de meses y no más. Ujú, Eh,
Y ya fue de grande, ya cuando yo me casé, mi ex esposo, él siempre tuvo perrito y siempre estaba diciendo, ay, que un perrito para los niños y todo eso. Y yo, no, 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 perros no, perros no. Reguero. Y resulta que ya cuando tenía a mi tercer hijo, nos llegó un perrito, un labrador, que fue súper especial, súper lindo. Ya después de él siguió Jack, que es el perro del que yo hablo en mis libros, porque Jack vivió 13 años. Ah, Y Jack, pues mis hijos, ellos se fueron a estudiar afuera, entonces a los 18 años ya se habían ido y yo me quedé con Jack, porque el perro es de los niños, pero es de la mamá. La mamá es la que, o sea, es de los niños, pero la mamá es la que lo saca, total. lo alimenta. Y Jack era pegado a mí. Cuando yo me separé, Jack era como que ellos sienten si tú estás mal, si Sí, tú estás triste, si tú estás atribulado, lo que sea. Siempre Jack fue una muy buena compañía para mí y para nosotros. Y cuando Jack se murió, que eso fue en el 2019, antes de la pandemia, yo en la pandemia dije, no, no voy a tener perro porque qué complicado, que si sales 20 minutos, que si no, que si sí, bueno. Y este año, el año pasado, se vino mi hija que vive en México, se vino 3 meses con su perrita, trajo a Leña. Y mm, no, Leña y yo somos uña y mugre. A mí me encanta Leña, entonces mientras ellas estaban acá, yo salía con Leña, yo era la que paseaba a Leña, todas las cosas. Y en enero estábamos en una finca en Los Llanos y había una perrita de 4 meses ahí, Luna. bueno. Y me la traje, O sea, amor a primera vista. amor a primera vista, y ha sido espectacular. La verdad es que Luna me obliga a salir, Luna me acompaña, Luna me juega, o sea, ella es la que me juega, ella es la que me saca, ella es la que me pide comida, todo. Yo creo que los animales, así como dice acá Laura, que dice que mi herramienta favorita, los animales de compañía, los animales de compañía ayudan muchísimo a las personas que tienen algún tema de salud mental o por prevención también. Sí, sí. Eh, pero pues por supuesto, yo creo que todo, bueno, hay un estudio sobre sentido de vida que habla de que las personas que tienen perro o animales de compañía tienen un mayor sentido de vida, ¿sí? Total. Puntúan más en su sentido vital. Más si es perro que si es gato. Ah, claro. Mi conclusión mía, porque eso no lo dice el estudio, es que los perros necesitan más atención. Si tú tienes que cuidar a alguien o cuidar a una mascota, ¿sí? Ese Sí, entregarte, ese darte, total. te conecta más con lo que es valioso y eso es sentido de vida. Me encanta. Súper lindo. Espero pronto tener mi perrito. Que te lo puedas llevar. Sí, sí. Quería preguntarte, voy a saltar a otro tema si está bien. Sí, claro. Como desde lo que nos cuentas en La Soledad Elegida, que me lo leí ya hace un tiempo, ¿cómo ves el tema de la soledad en los adultos mayores? Es algo en lo que yo pienso bastante. Y hace muy poquito leí algo súper lindo que ya era una noticia súper vieja, o sea, me di cuenta que ya era vieja, y es que existe una app que creó un español para adoptar un abuelo. O sea, tú puedes Ujú. adoptar un abuelo que está o en su casa, que vive solo, o en una de estas residencias para adultos mayores, que son personas que ya tienen una cierta edad y que pues obviamente ya se han quedado sin sus hijos, los nietos no están. Me pareció tan linda esta iniciativa, es de un español y ya tiene como 9 años. Yo pensé que era nueva. O sea, yo la leí como una gran nueva noticia. Y yo dije, como no, quiero hacer parte, porque es algo en lo que pienso bastante, por gente que tengo cercana. Y no es que yo piense tanto en cuando yo envejezca, sino porque sí alrededor mío lo veo y a veces me preocupo, a veces no me preocupo, entonces no sé cómo lo ves. Pues mira, en el tema de la soledad hay muchísimos tabús también, ¿no? Y muchísimas creencias.
Ujú. Creemos que el adulto mayor siempre, que pobrecito si está solo, pero muchas veces uno necesita estar solo y necesita aprender a ser un adulto mayor solo. Ok, Y necesita cuidarse solo a menos que tenga algún tema en el cual sí. pues, no se pueda cuidar solo, ¿sí? No se pueda cuidar a sí mismo. Pero todo este tipo de iniciativas son muy bonitas porque hay personas que no quieren estar solas y que les toca estar solas, porque ahí está el tema, ¿sí? A eso Estoy me refiero. solo o me siento solo, ¿sí? Entonces, esas iniciativas son muy bonitas desde que el adulto mayor sea el que se ha inscrito a la y no le obliguen a estar con un joven que... Ah, no, claro, no, obligación no es. Y de hecho la historia surge es de un abuelo, mejor amigo del abuelo de la persona que fundó, Ajá, que dice que el sueño de su vida era tener un nieto, pero no tenía nietos, o sea, no tenía ajá, hijos. Era su ok, sueño y como ok, que le cumplían el sueño. O sea, es gente que sí quiere compañía y estoy hablando pues ya de gente muy, muy mayor que sí claro, puede tener muchos temas también de que necesitan el acompañamiento. exacto, claro. Sí, pero en el tema de la soledad hay muchísimas cosas, ¿no? A nosotros nos da horror por cultura y que tú lo verás muy diferente en Países Bajos porque es otra cultura, ¿sí? Mm, Nosotros acá somos muy proteccionistas y somos mm, muy controladores de nuestros adultos mayores. sí, es verdad. Entonces, ver un adulto mayor solito, nos decimos, no, es que esa familia desgraciada lo dejó abandonado. Y resulta que no. Mm, En otros países, el adulto mayor tiene muchas cosas, muchas ayudas, digamos, del gobierno, las cierto. calles están hechas para no andarte tropezando todo el tiempo, No te van a la gente atropellar. está Ajá, educada para ayudar a cruzar la calle o ayudar en muchas cierto. cosas, pero no necesariamente el adulto mayor tiene que estar viviendo con toda su familia extendida, nietos, bisnietos y todo el mundo alrededor, Me ¿cierto? encanta. Mucho. Entonces, exacto, hay mucho tabú en ese tema. Y también tendemos lo que tú dices, a minimizarlo, ¿no? Sí, sí, tendemos a Como minimizarlo o a sobre a darle una dimensión que no, a una dimensión sobredimensionar. que no, exacto, una sobredimensión. Nosotros no somos de esta cultura que no deja al adulto mayor solo, que no deja al enfermo solo, y son etapas de la vida en las que tú conectas con tu vida, con lo que es realmente la vida y la muerte, que es parte de la vida. Claro, ¿Sí? como que es un proceso más, es una etapa más. Exactamente. Es una etapa ¿Y, que además se debe vivir. y tú crees que como sociedad, bueno, no, ya me respondiste eso, o sea, como que no estamos preparados para vivir las etapas o Exacto. estamos de pronto negados a que tenemos que Estamos vivir negados. Estamos etapas? negados porque además como es un tema que no se habla, entonces nos falta mucho para que las personas adultas mayores puedan vivir solas, ¿sí? Hoy en día mucha gente tiene los hijos y los hijos se van, porque pues como estamos en un mundo globalizado, los hijos se están yendo, las personas se están quedando solas, pero no estamos preparados para eso. ¿Sí? Y también como sociedad tenemos que ver cómo vamos a cuidar a esos adultos mayores que no tienen a la familia próxima que los cuide. Y no estamos preparados para eso. Y eso es algo que debemos pensar como sociedad. Hay otras sociedades más avanzadas que cuidan a sus adultos mayores, no necesariamente de la responsabilidad de los hijos y los nietos, porque tal vez no están, ¿sí? Y entender que pues eso sucede Y que está bien, y que porque está es que, bien. es que todo lo clasificamos de bien o mal, ¿no? O sea, de bueno o malo. Y no Ajá, nos como detenemos a pensar que sola. cada cosa, cada persona tiene una situación especial, cada sufrimiento es único. Fíjate que me parece que, devolviéndome un poco, pero como todo está unido, las redes sociales justo clasifican mucho. Exacto. ¿Has visto? Todo es como Ujú, si, como el mensaje de hoy aplica para todos, como lo ujú, que tú acabas de decir, como que todas las familias son distintas, pues todos los casos son diferentes, estarán las personas que quieren estar acompañadas, que quieren estar en familia, otras de pronto sí les encanta su nueva etapa y la quieren vivir más en esa soledad linda, elegida, y es como que chévere verlo como es, como el caso que es. Y siento que las exacto. redes a veces nos ven muy como este es el mensaje y así hay que comportarse o esto es lo que hay que hacer.
Claro, y las redes y este tema del bienestar hoy en día que se está convirtiendo en otra carga más, ¿sí? Mm. Porque tienes que cumplir con cierta cantidad de cosas. Ah, ¿quieres estar bien mentalmente? Entonces tienes que hacer ejercicio todos los días, pero no es solo ir a caminar. Ejercicio de fuerza, no sé cómo y si sé más, comer no sé qué, si sé más, Si te comes esto, seguro que te va a dar depresión. Si te comes lo otro, entonces vas a salir de la depresión y se trivializa un montón de cosas y se convierte también en una carga más que las personas dicen, no, pero es que, pues sí, yo no quiero estar deprimida, pero pues es que tampoco, o sea, a veces la persona no puede salir a caminar, no puede, ¿sí? Es Porque que, su depresión no le permite. Entonces, otra cosa más encima. es que es como el mundo al revés, es súper paradójico, ¿no? Es como tienes todas estas cargas, pero para estar bien, yo una vez vi un video que me encantó, no sé si lo viste, que es este tema que acabas de decir, pero el video lo satirizaba. Entonces era una chica que se levantaba a las 3 de la mañana, o sea, ella misma lo mostraba, ¿no? Me levanto a las 3 de la mañana, de 3 a 4 medito, de 4 a 5 no sé qué, de 5 a 6 no sé qué, y luego decía, y ahora ya tuve todo mi bienestar y dormiré de 2 a 3 de la mañana. O sea, era chistosísimo porque, claro, es el mundo al revés, como que autocuidado y bienestar, pero tienes que cumplir con una cantidad de requisitos para tu autocuidado y bienestar. Entonces vuelves como al mismo lugar del que partiste. Y también eso es un juicio. Si no lo haces, ah, pues con razón, estás así. Es que no lo estás haciendo. Entonces, todo está en nuestra cabeza. Estamos siempre emitiendo juicios. Sí, Por eso es que me gusta tanto el tema del silencio interior, que es lograr sacar de nuestra cabeza todos esos pensamientos que están enjuiciándolo todo, ¿sí? total. Que todos nuestros pensamientos terminan en una clasificación de bueno o malo, ¿sí? Y no, no puede ser así. Son simples pensamientos, lo que el otro está haciendo, pues al otro le funcionará, ¿sí? No, no sé por qué me hiciste acordar de esas pequeñas frasecitas que usamos en la cultura que creemos que son inofensivas. Me acuerdo cuando yo estaba muy, muy jovencita en Cali, yo me vine a Bogotá muy temprano, pero tuve un solo trabajo en Cali. Y bueno, en esa época hablaba mucho con mis amigas de la universidad, no sé qué, y una vez, ay, ¿dónde almorzaste? Y yo, sola en el centro comercial, ahí en Chipichape, sola. Y yo como para mí siempre ha sido como una felicidad hacer mis cosas y mis planes. Y no sé por qué ahorita que te escuchaba hablando de todo lo ponemos bueno o malo, es como en la cultura hay tantas cosas tan sencillitas que todo el tiempo van tirando juicios y como que Ujú. ni te das cuenta. Y uno va acumulando eso pues claro, en muchas personas sí afecta muchísimo que no son capaces ni siquiera de ir a dar una vuelta o comerse un helado o sentarse a leer un libro en una soledad deliciosa, que yo digo que es deliciosa, pero porque pues me encanta. Claro, pero uno hace esos juicios, pero la otra persona, uno no sabe la otra persona en su subconsciente qué está recibiendo, de qué heridas viene, de qué bagaje viene, ¿sí? Total. Cómo era su familia, eso qué le detona, ¿sí? Porque dentro de nuestra personalidad hay cosas que nosotros percibimos como amenazas, ¿sí? Que no son las mismas amenazas para todas las personas, sino que por mi forma de ver el mundo, por los lentes que tengo al ver el mundo, interpreto las cosas de cierta forma. Y entonces eso no lo sabemos. Entonces por eso yo digo, no se vale hablar ni de que si estás sola o no estás sola, ni de los cuerpos ajenos, porque no tienes ni idea, ¿sí? Ni del estado de ánimo de la otra persona, porque no tienes ni idea De la historia que hay de la detrás. historia y qué trae, cómo está percibiendo las cosas que uno está diciendo. Y por eso a veces las redes sociales son tan peligrosas también. Total. De acuerdo. Bueno, pues ya llevamos una hora. ¿En qué momento? ¿En qué Mucho momento, tema, Juli? mucho tema, mucho tema. Sí, tenemos que seguir haciendo estas charlas porque Me encanta. tenemos mucho que contar. Pero mucho. Entonces te voy a dejar para que disfrutes del verano en Países Bajos. Ay, no, Emily, me encantó esta charla. Siento que hay mucho por hablar. O sea, creo que Ujú. podemos seguir enlazando muchas historias y a mí me encantó tu libro.
Me sentí identificada con muchas cosas, de verdad, que a pesar que no lo tengo acá porque estoy de viaje, pero creo que hay muchas cosas en las que podemos ahondar, Sí, como que podemos seguir hablando porque e ir conectando. hay mucho para conectar con Y, todo. y también que nos cuentes, luego que hablemos también más de lo que tú haces de la logoterapia, a mí me parece súper interesante, que ahí también creo que hay mucho para seguir charlando. Sí, hay muchísimas cosas para seguir charlando. Pues muchísimas gracias a todos los que se conectaron, a Laura Ríos, Diani Chanti, a Vero Ordóñez, a Andrés de Castro, a Juanita, a Rocío, mira qué cantidad, a A mí no me Alex, gusta ver tantas, ¿por qué será? no sé si será por lo que es en el mío, no El sé, tuyo, sí, María pues, Peñalosa, qué bueno. eh, sí, muy chévere, qué bueno. Igual queda guardado. Si lo quieren compartir, habrá muchas personas que les sirva. Sí, sí, sí. Entonces, me encantó hablar contigo, A mi mí querida también, Juli. Emi. Gracias a Nos ti y gracias. estamos viendo. Seguimos charlando. Que Un estés muy abrazo. bien. Un besito. Chao.